Hola chicos, bienvenidos a sus clases de matemática de quinto año. Nos encontramos en la Escuela de Magia y Hechicería de Daguere. Hoy veremos la última cónica, la hipérbola. Recuerden que esta se forma cuando intersectamos un plano paralelo a las alturas de dos conos y que siempre tienen dos ramas. Así que vengan, acompáñenme a descubrir toda la magia que tiene esta particular cónica. Comenzaremos por la definición de hipérbola. Es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancia a dos puntos fijos llamados focos siempre es constante y es igual a 2a. Es decir, es la resta entre la distancia f' y m con la distancia m y f. Siempre va a ser lo mismo en todos los puntos de la hipérbola y va a ser 2a. Si les piden hacer el estudio completo de una hipérbola, tienen que señalar los siguientes aspectos: el centro, los semiejes, el eje imaginario y el eje real. La orientación, que en este caso es horizontal, la representación gráfica completa, la semidistancia focal, que es la distancia del foco al centro, las coordenadas de los vértices, la coordenada de los focos, la excentricidad, las ecuaciones de las directrices y el lado recto. Ahora veremos los hechizos para poder hallar la distancia focal, el centro y la semidistancia focal. Lo primero que tenemos que ubicar son los focos, esos puntos que están ubicados en la parte externa de nuestra hipérbola. Los identificamos como F y F'. La distancia que hay entre cada uno de los focos se les llama distancia focal y siempre va a ser 2c. Y el punto medio de la distancia F y F' es el punto C, que es el centro. Y tiene las coordenadas x0 y y0. Cada una de estas porciones que divide a la distancia focal se le va a llamar semidistancia focal, es decir, la distancia que va desde F hasta C es la semidistancia focal, que es la misma que va desde C hasta F'. Y la colocamos con C minúscula. Acá podemos ver el hechizo para hallar la semidistancia focal, es 1/2 de la distancia de F a F', o la distancia que hay desde el foco hasta el centro, en cualquiera de los dos casos, desde F hasta C o desde F' hasta C, y siempre va a ser C minúscula. Recuerden que se designa como 2a a la resta de las distancias que hay entre el foco y cualquier punto de la hipérbola con respecto al otro foco. Sería la resta que hay entre el foco con cualquier punto y la distancia de ese punto al otro foco, esa es. En valor absoluto es 2a, que es exactamente la misma con cualquier otro punto, desde el F a cualquier punto de la hipérbola con el otro foco. Y así con cualquier punto de la hipérbola. Siempre la diferencia de esas distancias va a ser 2a. Continuamos con la ecuación canónica de la hipérbola. Este hechizo nos indicará si la hipérbola es horizontal o vertical. En el caso de que sea horizontal, tenemos x menos x0 todo elevado a la 2 sobre a la 2 menos y menos y0 elevado a la 2 sobre b al cuadrado. Siempre todo igual a 1. En el caso de que sea vertical o que el eje real sea vertical, sería menos x menos x0 elevado a la 2 sobre b a la 2 más y menos y0 elevado a la 2 sobre a la 2 igual a 1. Recuerden, siempre en la hipérbola el a cuadrado es siempre el denominador de la fracción positiva. En el caso del horizontal va a ser con respecto a x y en el caso de la vertical va a ser con respecto a y. Para todas las cónicas e igual para la hipérbola, si nosotros desarrollamos la ecuación canónica, vamos a obtener la ecuación general de la hipérbola. Si la desarrollamos, nos quedaría ax a la 2 menos by a la 2 más cx más dy más e es igual a 0. La característica de la ecuación general de la hipérbola es que los términos cuadráticos siempre van a ser iguales pero con signos diferentes. Es decir, el signo de a va a ser igual a menos b.
Ahora veremos el hechizo para hallar los vértices. Los vértices se denomina con las letras B y B', y es la intersección que tiene la hipérbola con el eje real. Aquí tenemos B y acá tenemos B', la intersección de la hipérbola con el eje real. El punto medio entre la distancia B y B' seguirá siendo el centro. Y el semieje real es un medio de la distancia desde B hasta B', que es lo mismo desde B hasta C. La designaremos con la letra A. O es la distancia que hay desde el centro hasta cualquiera de los vértices. Y la designaremos con la letra A. El eje imaginario divide a ambas ramas de la hipérbola en partes iguales. Es como su eje de simetría. Lo mismo que hay a la derecha es exactamente lo mismo que hay a la izquierda. Y podemos buscar su distancia como la distancia que hay entre B' y B. Y su semieje imaginario es la distancia que hay desde B hasta C. Y la designaremos con la letra B minúscula. Y ahora hay una relación entre la distancia A, la distancia B y la distancia C, que es A cuadrado más B cuadrado siempre va a ser igual a C cuadrado. Ahora veremos el hechizo de las asíntotas. Vamos a recordar qué es una asíntota. Recordemos que una asíntota es una recta donde una gráfica se pega mucho a ella, pero no llega a intersectarla o a cortarla. En este caso podemos ver que la hipérbola se pega muchísimo a la asíntota, pero nunca llega a intersectarla. Por eso se la denomina asíntota y en este caso tiene dos. Para poder hallar las pendientes de estas rectas, tenemos, en el caso de que sea horizontal, la pendiente sería más o menos B sobre A. Y en el caso de que la hipérbola sea vertical, entonces la pendiente es más o menos A sobre B. Vamos a ver el hechizo de excentricidad. Es la relación entre la distancia focal y el eje real. Es decir, es la relación que hay entre la distancia C con la distancia A. En este caso podemos cambiar el C por la letra R y el A por la letra D. R es la distancia desde un punto cualquiera de la hipérbola a uno de los focos y D es la distancia de ese punto a la directriz correspondiente. Puede ser L1 o L2. Y como siempre, la distancia de C va a ser más grande que la distancia de A, por lo tanto la excentricidad va a ser siempre mayor a 1. Continuamos con los hechizos de directriz y de lado recto. Las directrices son dos rectas perpendiculares al eje real. En este caso tenemos dos directrices que son L1 y L2. Estas rectas están situadas a una distancia A entre E del centro, es decir, la distancia que hay desde el centro hasta el vértice entre la excentricidad. Y es positivo para hallar L2 y negativo para hallar L1. Ahora vamos con los lados rectos. Esta es una cuerda que pasa por los focos de la hipérbola. En este caso tenemos PQ y P'Q'. Además de pasar por los focos, es perpendicular al eje real. Y se calcula, bajo el hechizo, 2B a la 2 sobre A. Para finalizar, en una gráfica debemos tener el centro, los focos, los vértices, las directrices, los lados rectos, las asíntotas, y los ejes, tanto el real como el imaginario. Y con todos estos hechizos podemos tener una excelente gráfica. Muy bien, chicos, acabaron de ver la última cónica, la hipérbola. Recuerden que para poder sacar el estudio completo de la hipérbola hay que hacer los siguientes hechizos y conjuros. Centro, semiejes, orientación, gráfica,
semidistancia focal, vértice, focos, excentricidad, directriz y lado recto. Muy bien, teniendo todos estos hechizos, podemos dar por concluida la clase. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Chao!